Tenemos de conocer la pantalla, sí. A ver, aquí. ¿Están viendo el tema en Sí, pantalla? sí, correcto, sí, señor. Bueno, pero yo lo subo un poquito. No sobra, doctor, también compartirle a todos los participantes que si tienen familiares, amigos, conocidos que están a tiempo para que les escriban, para que se conecten, les compartan el enlace de esta sala Zoom e invitarlos a este maravilloso tema y aprovechar todo lo que hoy día nos va a compartir usted, doctor. Bueno. Ok. Por aquí está. Bueno, este es un tema muy complejo. Complejo, no es fácil de entender. Tiene mucha terminología, muchas variantes, etcétera, de modo que no es fácil. Vamos a ir haciendo un recorrido, digamos, más bien superficial por el tema y luego en otro momento podemos profundizar un poco más en cada una de las subáreas, ¿no? Porque como ustedes alcanzan a ver aquí, hay convulsiones de tipo focal y convulsiones de tipo generalizada, y estas son pues muy variadas y cada una tiene sus subdivisiones, etcétera, etcétera, de modo que como les digo, algo complejo. Pero lo que sí hay que pensar, comenzar diciendo es que el término epilepsia y convulsión son términos diferentes, ¿no? ¿Sí? Porque a veces, por ejemplo, me llama alguien y me dice, doctor, es que estoy sufriendo de convulsiones. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y cuál es la causa de las convulsiones? No sé, me dijeron que estaba sufriendo de convulsiones. Yo, porque es que convulsiones es un signo, ¿sí? Digamos que la enfermedad como tal se llama epilepsia, ¿sí? Epilepsia. ¿Sí? Y la epilepsia tiene que ver pues con una alteración allá en el tejido neuronal, alteración en el tejido neuronal. Y eso tiene, como les decía ahora, muchas variantes. Las convulsiones son un síntoma, mejor, o más bien un signo de epilepsia dentro de todas sus variedades. De modo que esa parte ya creo que queda clara. Epilepsia es la enfermedad como tal y cobija pues muchísimas alteraciones que producen convulsiones. Es más, hay convulsiones que no son epilépticas, ¿no? Porque a veces me han dicho, por ejemplo, que está sufriendo de epilepsia. Y es sí, ¿y cada cuánto estás convulsionando? No, eso hace como un año que convulsioné una vez y el médico me dijo que tenía epilepsia. Pues la epilepsia no se diagnostica así, ¿no? La epilepsia, digamos, clínicamente se diagnostica cuando usted ha tenido al menos dos convulsiones, ¿sí? Dos convulsiones, mínimo de 2 a 3 convulsiones, digamos, en periodos un poco más cortos. Si se ha tenido una sola convulsión, pues esa convulsión puede haber sido por una baja de sodio, una baja de potasio, un aumento del calcio, por un pequeño trauma, por un síncope, por, no sé, por muchas cosas que de pronto ahora miramos aquí en este tema. De modo que, aclarándola, entonces vamos un poquito más adelante. Vamos a revisar esas primeras partes. Este tema es muy largo, ¿no? Muy largo. No lo vamos a leer todo, sino que vamos a ver algunos apartes, cosas esenciales. Por ejemplo, aquí dice convulsiones y epilepsia, ¿no? Presentación clínica de las convulsiones. Dice, bueno, la epilepsia se define como al menos dos, ahí está, dos convulsiones no provocadas, o sea, nadie las provocó, el paciente comenzó a convulsionar. ¿Sí? No fue porque está en una unidad de cuidado intensivo y allí se le bajó el potasio
Perdón, doctor, se le cerró el micrófono erróneamente, perdón. ¿Será que nuevamente lo... Sí, 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 disculpa. sí. Ok, Lo que pasa es que están apareciendo ahí un poco de mensajes y eso como correcto. que trastorna Sí, es que el va micrófono. ingresando gente, pero bueno, listo. Bueno, ¿dónde íbamos entonces? Em, Sí, bueno, usted fue, fue, ya había hablado pues de la diferencia entre las convulsiones y la epilepsia, ¿verdad? sí, correcto. Y dijimos también entonces cómo se hacía el diagnóstico, ¿no? Que al menos debe haber de 2 a 3 convulsiones. Correcto. Bueno, leamos esa partecita y la explicamos. La epilepsia, que es la enfermedad básica, se define como al menos dos convulsiones no provocadas. Ya, el paciente está completamente normal, digamos, sano, saludable, y de pronto el niño, el adulto, el viejito, el blanquito, el negrito, la gordita, el gordito, el blanco, el negro, o sea, porque esto no respeta absolutamente nada, convulsiona. Y convulsiona por lo menos de 2 a 3 veces con un intervalo mayor de 24 horas. O bien una convulsión no provocada con riesgo de convulsiones adicionales, ¿no? O sea, que comienza a tener la posibilidad, se nota la posibilidad de que va a seguir convulsionando. Pero básicamente, desde el punto de vista clínico, uno dice que una persona es epiléptica cuando ha convulsionado 2 o 3 veces en términos mayores de 24 horas. Si ha convulsionado una sola vez, no se puede hacer el diagnóstico de epilepsia. Es parecido a lo que sucede, por ejemplo, en la bronquitis crónica. ¿Sí? Para que una persona pueda tener un diagnóstico de bronquitis crónica, debe tener tos y expectoración de más de 2 meses de evolución. Que a veces yo he visto niños de 15 días, de un mes de nacidos, que le hacen el diagnóstico de bronquitis asmática o bronquitis de cualquier tipo. Y digo, no, es que no se puede hacer un diagnóstico de asma ni de bronquitis, sobre todo de asma, perdón, de bronquitis en un niño, en una persona, en un paciente, con menos de 2 meses, porque necesitan por lo menos, se requieren por lo menos 2 meses de expectoración y tos. Lo mismo sucede acá. Entonces, eso por un lado. Hay que estar atento a eso porque muchas veces lo llaman a uno como distribuidor, como empresario, a ver qué se puede recomendar en los casos de epilepsia o de convulsiones. Y, y es bueno siempre estar seguro, ¿no? Oiga, ¿cuánto hace que él sufre de epilepsia? No, pues hace 7 años y no se le ha quitado y convulsiona 2, 3, 4, 5, 10 veces al mes. Yo tuve un hermano que tenía una epilepsia del lóbulo temporal y él convulsionaba inicialmente alrededor de 40 a 60 veces por día. Después fue disminuyendo y eso fue desde los 18 días de edad por trauma. Luego fue disminuyendo poco a poco y bueno, es un paciente que los neurólogos dijeron que no alcanzaba, no iba a alcanzar los 2 o 3 años de edad. En este momento Carlos tiene alrededor de 55, 56 años y ahí está todavía dando lora. Ahora las convulsiones de él son más de tipo eh, ausencias, ¿sí? O convulsiones menores. A veces de pronto lo voltea usted a mirar y él está fijo mirando al cielo 5, 10, 15, 20 segundos y ya en otras ocasiones siente alguna sensación en el pecho y se pega un poquito. Esas son convulsiones menores y ausencias, pero antes eran convulsiones tónico-clónicas. ¿Sí? Tónico se pone generalmente espástico, rígido, los músculos, y clónicas se hacen por así, convulsiona, diga usted, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, para y al momentico vuelve otra vez a convulsionar, así como por clones. Es una convulsión tónico-clónica y en las convulsiones generalizadas normalmente se presenta pues, inconsciencia
y pérdida del control de esfínteres, tanto el esfínter vesical como el esfínter anal. De modo que hay muchas variedades. Vamos a ver qué más hay por aquí. Vamos a mirar por acá, qué cositas que nos interesen un poco más. Miremos acá. Aquí tenemos un cuadrito. Vamos a ampliarlo un poco más. Ahí está. Está bien. Observen aquí, leamos acá. Dice, tipos de convulsiones comunes según la clasificación internacional. ¿Sí? Existen dos tipos de convulsiones. Entonces, convulsiones focales o parciales y convulsiones generalizadas. Estamos leyendo esto porque esto es lo actualizado. En estas cosas, como en la mayoría de los temas en medicina, se va evolucionando y se van cambiando los términos, se van encontrando nuevos modelos para aplicar de conocimiento y de enseñanza. Entonces, miremos acá. Es una epilepsia parcial o focal. Focal es, digamos, un foquito. ¿Sí? Hay una zona del cerebro que es la que siempre convulsiona. Ese pedacito allí siempre convulsiona. Es una epilepsia focal. O a veces varía el sitio, pero se repite varias veces y de allí convulsiona. Es más, cuando las convulsiones son focales, se puede determinar el foco, el sitio, ¿cierto? Una zona especial del lóbulo temporal o una zona específica del lóbulo occipital o del lóbulo parietal o del lóbulo frontal del cerebro. Esa epilepsia de tipo focal, en esos casos se puede pensar en cirugía, en donde se vaya y se elimine esa zona de interferencia, ¿no? Porque al fin y al cabo la convulsión es generada por una anormalidad en el comportamiento, en la información que las neuronas emiten en forma sincrónica, o sea, al mismo tiempo emiten una información, digamos, errónea, entonces se presenta la convulsión. La gente dice es como un corrientazo eléctrico, ¿sí? De modo que en esos casos se puede pensar en cirugía. Cuando las epilepsias son generalizadas, pues se hace un electroencefalograma o se hace una resonancia magnética nuclear, que son los dos exámenes que se piden. Cuando una persona convulsiona una vez, el médico debe pedir esos dos exámenes: resonancia magnética nuclear y electroencefalograma. Ahora, el primer electroencefalograma normalmente no tiene mucha seguridad en el diagnóstico. Se dice que más o menos entre el 20 y el 40%, pero a medida que se van repitiendo los electroencefalogramas, que se hace uno y que se hace otro y que se hace otro y que se hace otro, entonces se va aumentando la eficiencia para hacer el diagnóstico a través del electroencefalograma hasta el 40, al 60, al 80, al 85%. De todas formas, queda un porcentaje en donde a veces el electroencefalograma no es suficiente para hacer el diagnóstico y en donde la resonancia magnética pues sí, ya muestra, digamos, algunos cambios. Creo que por aquí tenemos una imagen ahora de esclerosis múltiple, si no estoy mal, que muestra pues algunos cambios en la resonancia. Se toman inicialmente cuando se da la primera convulsión, es lo que el médico tiene que hacer. Pero sigamos acá. Entonces, esa convulsión parcial o focal puede darse sin deterioro de la conciencia. Como les decía ahora con mi hermano Carlos, en este momento las convulsiones de él son focales, son parciales. Lo más frecuente que él hace es que se pega unos golpecitos en el pecho. Carlos, Calichi, ¿qué te pasó? Uy, Jorgito, convulsioné. ¿Sí? Entonces ahí no está deteriorada la conciencia, no pierde el conocimiento como sucede con las convulsiones o con la epilepsia de tipo generalizada. Ahora, también se puede dar la epilepsia focal o parcial de un pedacito del cerebro con deterioro de la conciencia. ¿Sí? Normalmente se va deteriorando en el momento donde se produce la convulsión, se deteriora, ¿no? Porque el paciente a veces ni se da cuenta, no sabe qué pasó. Como en la convulsión generalizada tipo gran mal, por ejemplo, tónico-clónica generalizada,
que el paciente entra en estado de inconsciencia y tiene cialorrea, babea, tiene pérdida del control de esfínteres, se orina, hace deposición y luego le para la convulsión y se va, queda dormido un buen rato, unos 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, se va despertando y usted le pregunta qué le pasó y él no sabe qué pasó. Está completamente deteriorada la conciencia. Y en el tiempo la conciencia se va deteriorando más, se van perdiendo las funciones cognitivas. Es como sucede, por ejemplo, con el caso de la marihuana, ¿no? La marihuana al principio hace sentir muy bien a quien la fuma, pero en el tiempo se van presentando, en los años, se van presentando deterioros en la comunicación, por ejemplo. Se comienza una conversación y se olvida, no sabe qué está diciendo introduce otros temas, otras frases, etcétera, etcétera. Entonces se va perdiendo la capacidad de expresarse pues, saludablemente. Bueno, entonces tenemos esas convulsiones focales o parciales que pueden presentar deterioro o no deterioro de la conciencia. De todas formas, esa se considera una epilepsia de tipo secundaria, porque la primaria es la generalizada. Y esa epilepsia parcial o focal también puede producir o puede terminar en convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Donde el paciente se pone espástico, tiembla, ¿cierto? Mueve, convulsiona sus brazos y sus piernas. ¿Sí? Esa es la parte clónica, tónica porque se pone duro, espástico el músculo y ahí puede haber pérdida de la conciencia y relajación de los esfínteres, etcétera, etcétera. Ahora, la convulsión o la epilepsia mejor generalizada puede ser de diferentes formas. Puede ser tipo ausencia, como les decía ahora. Caliche, mi hermano, por ejemplo, ahora sufre ausencia, ¿no? Como les digo, está por ahí tranquilo, de un momento a otro se queda con la mirada fija en algo unos segundos y luego regresa. Se llaman ausencias. Generalmente son convulsiones de tipo generalizado. Hay daño generalizado en el cerebro. También pueden presentarse convulsiones mioclónicas, ¿no? Tónicas, clónicas y atónicas, ¿no? Permítame un momentico. Normalmente aquí es donde a veces los términos hacen que la gente no entienda muy fácilmente el proceso. Por ejemplo, en la convulsión generalizada de tipo tónica, entonces hay mucha rigidez en los músculos del paciente, parece como una tabla, ¿cierto? Es mucha rigidez. La atónica es todo lo contrario, es sin tono. El cuerpo del paciente que convulsiona se relaja, los músculos se relajan, en vez de ponerse duros, de tonificarse, como en la tónica, se relajan completamente. ¿Sí? Ahora, los clones son los movimientos, ¿no? de los miembros superiores e inferiores, entonces se puede presentar con movimientos seguidos, ¿sí? de los miembros superiores e inferiores o sin los movimientos. ¿Sí? Entonces, hay diferentes variedades. Esto de todas formas no es muy importante, más que para entender de pronto cuando una persona que requiere nuestros servicios nos dice, mira, es que yo sufro de epilepsia focal, o el otro me dice, yo sufro de epilepsia generalizada. ¿Sí? Entonces, o yo sufro de ausencias, y usted ya sabe que las ausencias son parte de las epilepsias generalizadas. ¿Sí? Que puede ser convulsiones con rigidez, sin rigidez, con salvas de movimientos de los músculos o sin esas salvas de movimientos de los músculos. Adelantemos un poquitico. Aquí tenemos ejemplos de crisis convulsivas focales, sin alteración de la conciencia. Simplemente para que tengamos un ejemplo, cómo podría ser una crisis convulsiva focal de una partecita del cerebro. Entonces, puede ser del lóbulo frontal, por ejemplo. ¿Cómo se presenta clínicamente? Hay una actividad motora contralateral, o sea, al otro lado de donde se presenta la situación. Digamos que la lesión que tiene este paciente es en el lóbulo temporal derecho. ¿Sí? En la epilepsia convulsiva o en la crisis convulsiva focal, sin alteración de la conciencia,
los síntomas motores de los músculos se presentan al lado contrario, al otro lado, digamos al lado derecho. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que esa convulsión focal es temporal, ¿sí? Aquí en estas zonas temporales. Recuerden que esta es la parte del cerebro, los huesos temporales, los parietales, frontal y occipital. Ahora vimos frontal, ahora vamos a mirar temporal, ¿sí? Aquí en las sienes. ¿Cómo se presenta? Con sensación epigástrica creciente, o sea, malestares aquí en la boca, el estómago, como náuseas, cosquilleos en el estómago, afasia, pierde la capacidad para hablar en un momento, puede presentar de lluvia, puede presentar miedos, excitación, sensaciones auditivas, olfativas, gustativas, que a veces la gente se confunde y dice, él está haciendo una esquizofrenia, se está volviendo loco porque está sintiendo cosas, está oliendo cosas, está sintiendo gustos diferentes. Esas sensaciones pues, se las da generalmente el lóbulo temporal. Sí, lóbulo temporal. Mi hermano, por ejemplo, tiene una epilepsia o tiene una epilepsia del lóbulo temporal, pero es una epilepsia grande, producida, como les decía, por un trauma a los 18 días de nacido. O sea que lleva pues 55, casi 56 años convulsionando, diferentes tipos de convulsiones. Como era epilepsia del lóbulo temporal, entonces se presentaban algunas sensaciones, a veces no hablaba, a veces tenía temores, miedo, a veces estaba tranquilo, otras veces estaba como excitado y de esa excitación le llevaba inclusive hasta la agresividad. Sí, que la epilepsia del lóbulo temporal, precisamente por eso, muchos de los pacientes son agresivos. Yo recuerdo en una ocasión que estaba estudiando medicina y salí de la universidad, salí del hospital departamental, iba caminando hacia mi casa cuando vi que las calles, aquí en el barrio Libertador, la calle del Muerto, la 23, la 22, desde la 18 hasta la 23, estaba lleno de gente y la gente corría para un lado y para otro. Y yo llego, ¿y qué pasó? Le preguntaba a alguien, ¿qué le pasó? Me dice, no, que hay un muchacho que ha formado unas peleas y entonces unos están a favor de él y otros en contra de él. Y yo sigo caminando cuando veo que era mi hermano, ¿sí? Que era mi hermano el que estaba en eso. Entonces, muchos defendían a mi hermano, pues porque le decían el loquito, ¿no? Y otros, pues le tenían rabia precisamente por su loquera. Entonces, se había formado una batalla campal. Yo seguí caminando, tratando de tomar, pues, a Carlos, cuando vi que mi papá, que estaba vivo en ese tiempo, llegó y lo cogió, lo abrazó y lo levantó y salió corriendo con él. Y entonces yo salí corriendo detrás y entraron a una casa porque lo iban a matar. Bueno, así era la vida en ese tiempo, ¿no? Y eso es epilepsia del lóbulo temporal, una epilepsia generalizada del lóbulo temporal. Pero las epilepsias focales de ese lóbulo temporal también pueden producir estas cositas. Ahora, si es del lóbulo parietal, acá más arriba, ¿sí? Acá, pueden presentarse, por ejemplo, dolores en el otro lado, ¿no? En el otro lado del cuerpo, o sensación de entumecimiento o de parestesias, ¿sí? Sensaciones raras en la piel. Si es en la zona occipital, esa epilepsia focal puede producir pérdida de la visión. Recuerda que acá está el área de la visión, del mismo lado o del lado contrario. Puede presentar alucinaciones, sí, ver punticos centelleos de luz, o sea, como fosfenos, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, en este ejemplo de crisis convulsivas focales sin alteración de conciencia, hay una variedad grande que hace que cuando un paciente de estos llega donde el médico, si llega un papá y mamá con un joven, dicen, mire, es que el niño está presentando pues dolores aquí en las piernitas y en el brazo derecho y dice que ve lucecitas, que ve cosas. Seguramente que el médico general va a pensar en una esquizofrenia, como les decía, ¿no? Y resulta que es un problema epiléptico. Entonces, esto no es fácil, esto no es sencillo. Para nosotros se hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque generalmente llegamos ya con diagnósticos. ¿Sí? La gente dice, no, yo llevo 15 años convulsionando y tomo Epamin y tomo esto y esto y esto, entonces nos queda mucho más fácil. Acá al otro lado hay una diferenciación clínica de las crisis convulsivas que se presentan como episodios de mirada fija, ¿no? Como ausencia. No vamos a leer todo esto porque pues, no es la idea que nos aprendamos esto ahora como neurólogos, ¿no?
Vamos a leer, vamos a ver qué dice aquí en convulsiones generalizadas. Las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, CTCG, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, muestran un patrón característico de actividad tónica, ¿sí? Espasmo muscular seguida de actividad clónica, movimiento. Pa, 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 pa. Durante la fase tónica, o sea, la primera fase, que es la de endurecimiento de los músculos, espasticidad de los músculos, los ojos están bien abiertos, mientras todo el cuerpo permanece rígido y típicamente hay un solo gemido fuerte conocido como grito ictal o grito epiléptico y que no corresponde a un sollozo o grito real. Eso es característico, ¿no? Durante la fase clónica, ya de los movimientos de los bracitos y de las manos, o si quisiera desprendérselos, pues, a ver, ¿dónde voy? Durante la fase clónica se producen espasmos musculares rítmicos de forma sincrónica, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿no? No es un brazo por un lado, una pierna por el otro lado, no, todo es sincrónico. Espasmos musculares rítmicos de forma sincrónica en todas las extremidades. Al principio con una alta frecuencia, o sea, muy rápidos, y después van lentificándose hasta cesar. Estos movimientos van seguidos a menudo por estertores, o sea, un ronquido lento y profundo. Suena el pechito. Es frecuente un estado posictal con confusión. Posictal es después de la convulsión. Cuando despierta el paciente, presenta presenta confusión. No sabe qué le pasó, no sabe dónde está, no sabe qué le pasó. A veces pregunta, ¿y por qué estoy sangrando aquí la cabeza? ¿Por qué estoy sangrando la nariz? ¿Por qué estoy sangrando la boca? Porque cuando cayó le sucedió eso, ¿no? Entonces hay una especie de confusión allí. Generalmente después de esto viene un estado de somnolencia, de hipersomnolencia, ¿verdad? De mucho sueño y fatiga, en general fatiga física, y que puede persistir durante horas o incluso durante todo un día. Estas convulsiones pueden ser generalizadas al principio y se considera que son convulsiones generalizadas primarias. Pueden ir precedidas por otros síntomas generales como crisis de ausencias o convulsiones mioclónicas. O sea, a veces comienza con estados de ausencia, ¿no? El paciente lo que hace es que mira fijo, ¿sí? Por eso les decía que esas convulsiones focales o inclusive las ausencias pueden terminar en convulsiones tónico-clónicas generalizadas o con lo que se llama también convulsiones tónico-clónicas, básicamente porque no comentamos el otro término porque ya desapareció. ¿Sí? Bueno, miremos un poquito más abajo un poco para que avancemos. Aquí. La epilepsia se define, entonces esto es un resumen, nos dice puntos claves, un resumen. La epilepsia se define como al menos 2 crisis convulsivas no provocadas con un intervalo mayor de 24 horas o una crisis convulsiva no provocada con un riesgo de convulsiones adicionales que es similar al riesgo después de 2 convulsiones no provocadas. Bueno, eso ya lo aprendimos. Aquí hay un ejemplo de un electrocardiograma, ¿no? Mire, observen ustedes, por ejemplo, estas ondas que vienen así, pues, como igualitas, pequeñitas, y de pronto aquí se presentan unas puntas y unas ondas más grandes. ¿Sí? Esto, pues, generalmente coincide con epilepsia tipo gran mal o tipo generalizada. A ver, electroencefalograma que muestra descargas de punta onda, o sea, punta, ¿sí? De punta onda, ¿sí? Punta onda, en cambio aquí es seguiditas, ¿no? Es un concepto, en un contexto clínico apropiado, este patrón apoya firmemente el diagnóstico de epilepsia generalizada. O sea, cuando uno en el electroencefalograma ve esto, el neurólogo o quien lee quien da el informe del electroencefalograma, muy probablemente va a decir que este paciente muy probablemente tiene una epilepsia generalizada de todo el cerebro. Allí no hay cirugías, allí el tratamiento es médico, con fármacos. Las convulsiones generalizadas se engloban las convulsiones generalizadas engloban convulsiones tónico-clónicas,
crisis de ausencia, mioclonías, convulsiones tónicas, atónicas, o sea, lo que vimos al principio. Ok. Bueno, veamos un poquito más acá. La epilepsia del lóbulo temporal es la epilepsia focal más común, como la de mi hermano, ¿no? De inicio en la edad adulto, generalmente. Los síntomas típicos consisten en aura. Uno dice, me va a dar la convulsión, como el aura para la migraña, que usted siente, ve lucecitas o siente malestares o olores o sabores diferentes y dice, me va la migraña, que siempre que me da la migraña me da esto, se llama aura, ¿no? Entonces, vuelvo a leer, la epilepsia del lóbulo temporal es la epilepsia focal más común de inicio en la edad adulta. O sea, en los adultos, la epilepsia que más se da es la epilepsia focal del lóbulo temporal, que se presenta, ustedes ya les leí ahora, se presentan con diferentes síntomas, ¿no? Afasia, sensaciones visuales, auditivas, etcétera, etcétera. Los síntomas típicos consisten en aura, pérdida de conciencia porque es generalizada, mirada fija, detención del comportamiento y amnesia. La esclerosis temporal mesial con atrofia del hipocampo es la causa más frecuente de epilepsia focal de inicio en la edad adulta resistente a la medicación. Entonces, en los adultos ya por problemas más que todo de envejecimiento se va generando una esclerosis en el lóbulo temporal y que va atrofiando una zona que se llama en el cerebro hipocampo, ¿sí? Básicamente. Es como una, ustedes van a ver en las radiografías y en los dibujos, como una herradurita así, se llama hipocampo, entonces este se va atrofiando. La esclerosis temporal mesial con atrofia del hipocampo es la causa más frecuente de epilepsia en los adultos. Cuando la epilepsia aparece de los 50 años en adelante, generalmente es una epilepsia del lóbulo temporal. Epilepsia del lóbulo temporal focal. Aquí hay algunas radiografías. Este es el caso más bien de la esclerosis, ¿no? Que se va presentando estos cambios que se ven en la resonancia magnética, que le decía resonancia magnética y electroencefalograma son los exámenes que se piden. Generalmente. Esa es una esclerosis, ¿no? No vamos a leer todo porque terminamos confundidos y sin aprender nada. Evaluación diagnóstica de las convulsiones y la epilepsia. Entonces, el abordaje inicial del paciente con una primera convulsión. El abordaje inicial del paciente con la primera convulsión. En cualquier paciente con una primera crisis convulsiva, es crítico obtener una anamnesis, o sea, una historia clínica exhaustiva, averiguando, a ver si de pronto logro entender cuál es la causa, ¿sí? Y poder diferenciarla pues, de otras convulsiones. Es fundamental diferenciar entre episodios convulsivos y episodios no convulsivos, si realmente convulsionó o no convulsionó, y clarificar si se trata de un primer episodio o no. Veamos, terminemos aquí. Una historia de episodios previos de mirada fija o mioclonía puede ayudar a identificar a los pacientes con epilepsia y debería investigarse específicamente mediante un interrogatorio detallado. Miremos aquí, por ejemplo, las ondas más bien apiladas, ¿no? Perdón, apiladas no, afiladas, ¿sí? Como en pico. ¿Sí? Es frecuente, pues, en la epilepsia del lóbulo temporal, estas ondas aquí, en pico. ¿Sí? Generalmente hacen el diagnóstico de una epilepsia de tipo temporal. Eso no importa mucho. Miremos aquí. Diferenciación clínica entre convulsiones tonicoclónicas generalizadas y síncope, porque es que a veces es muy frecuente que se confunda un síncope con una epilepsia, ¿sí? O con una convulsión. Entonces aquí hay algunas características. Síncope es esa situación que era muy frecuente antiguamente en las escuelas, ¿no? Que llegaba uno a las 8 de la mañana, lo ponían en filas, el pobre muchachito que vivía por ahí 3 horas,
pues en el carro llegó a las 8 o antes de las 8, pero no alcanzó a desayunar. Y se paran allí y allí pues el profesor o el rector comentaba cosas, decía cosas, cantaban el himno nacional o oraban. Bueno, se pasaba a veces un tiempo, 30 minutos, 40 minutos, una hora, ahí parados, de pronto de un momento a otro uno de los chicos para el suelo. Eso es un ejemplo clásico de síncope. Ya no se presentan, ¿no? Ese tipo de síncope. Entonces vamos a ver algunas características de estas crisis. Por ejemplo, síntomas de alerta que lo alertan a uno para convulsiones y síntomas que lo alertan a uno para síncope. En convulsiones, que haya una aura epiléptica típica inmediatamente antes del inicio. ¿Sí? Que por ejemplo, el niño, para seguir con el mismo caso, diga, ay, estoy oyendo cosas raras, estoy viendo lucecitas en los oídos, se me está pegando la lengua, me va a dar la convulsión. ¿Sí? Entonces, que haya aura. Aura es antes de que se presente el proceso convulsivo. Ahora, en el síncope, dice pródromos, o sea, digamos, es el aura, ¿no? Pródromos es igual que el aura. De mareos, se presentan mareos, náuseas, calor, sudoración, visión borrosa o en túnel, debilidad generalizada, palpitaciones, sensación de desmayo. O sea, el niño está allí aguantando hambre, parado, quietico, etcétera, etcétera. Comienza a tener la sensación de mareo, comienza a sudar, comienza a ver borroso, se siente débil, le comienzan las palpitaciones y cuando menos piensa, para el suelo. Entonces, los pródromos o el aura son completamente diferentes a las de la epilepsia. Vamos a ver, por ejemplo, aquí con tono muscular. El tono muscular en la convulsión es rigidez generalizada. Rigidez. En cambio, en el síncope lo que hay es pérdida del tono generalizado. O sea, yo soy, ¡wow!, me volvió una gelatina y se dobla y cae. Es totalmente diferente. El color en la epilepsia suele ser cianótico, moradito, como si le faltara oxígeno. Y el síncope, simplemente palidez. Duración de la conciencia, generalmente más de 1 minuto en la epilepsia y menos de 1 minuto en el síncope. O sea, el niño cae, inmediatamente todo el mundo va a recogerlo, a sentarlo y ya el niño se está despertando. O la persona se está despertando, la señora está despertando, el ancianito está despertando, el adulto está despertando, a lo mejor está enfermo, sin comida, etcétera, etcétera. Ahora, estado posictal, o sea, ¿qué pasa después de la aparente convulsión? En la epilepsia hay una confusión, ¿sí? Puede haber agresividad o puede haber muchas ganas de dormir. En cambio, en el síncope, generalmente la persona está, después de que se despierta, está normal, ¿sí? Eso sí, no recuerda qué pasó, te caíste. Yo no me di cuenta. Bueno, sí, yo y ahora que recuerdo, comencé como a marearme, como a sudarme, como que se me fue yendo el mundo, como que vi oscuro y para el suelo. ¿Ya? Entonces, son algunas diferencias, ¿no? Que estos son cuadros que ustedes pueden obtener también. Aquí tenemos una diferenciación clínica entre convulsiones generalizadas y no lo vamos a mirar ahora porque no es la idea. Hay crisis epilépticas psicógenas, ¿no? Donde la parte psicológica pues es la que está primando. Indicaciones para monitorización inmediata. Este tampoco nos interesa mucho ahora. Un único estudio electroencefalográfico de rutina solo tiene una sensibilidad del 40 al 50%, lo que les decía al principio, para diagnosticar la epilepsia, pero el rendimiento puede ir incrementándose, aumentando hasta el 80-90% con estudios repetidos, estudios prolongados o estudios durante el sueño. La electroencefalografía es el único método para diagnosticar estado epiléptico no convulsivo. ¿Sí? O sea que el examen clásico es el electroencefalograma. ¿Sí? La resonancia magnética nuclear me sirve para descartar otros procesos como el caso de la esclerosis. Se recomienda solicitar resonancia magnética y un estudio electroencefalográfico en todos los pacientes con una primera convulsión. Ya se los había hecho, ¿no?
La punción lumbar solo se recomienda si se sospecha una causa infecciosa. Por ejemplo, se da una epilepsia de esta, se da una crisis de esta, y al mismo tiempo el paciente está con fiebres, está con escalofríos, con dolores de cabeza. Entonces el médico dice, bueno, esto puede ser un proceso diferente, puede ser una meningitis o algo, hagamos una punción lumbar. Y la punción lumbar, entonces, es el líquido que se saca, se manda al laboratorio, lo revisan puntualmente, además de eso ponen a cultivar el líquido, y si hay una infección, pues ahí aparece un germen, un bicho, y hay que darle tratamiento antibiótico. Aunque en esos casos, cuando hay infecciones, cuando hay, perdón, fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, el médico de una vez comienza el tratamiento antibiótico mientras llegan los resultados del examen que se mandó a pedir al laboratorio. Este es otro caso, digamos, diferente. Ahora, miremos este es importante. Causas potenciales de convulsiones o epilepsia. O sea, factores que provocan convulsiones, factores de riesgo de epilepsia, desencadenantes de convulsiones. Miremos, por ejemplo, factores que provocan convulsiones. O sea, ¿por qué uno puede convulsionar? Por hiponatremia o hipernatremia. Se le baja el sodio, se le sube el sodio. Se le baja el calcio o se le sube el calcio. ¿Ya? Listo. Se le baja el magnesio. Se le baja el azúcar. Insuficiencia hepática. Uremia, como lo que vimos esta semana con la insuficiencia renal, la enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica. Traumatismos en el cerebro, traumas cranoencefálicos. Intoxicación o abstinencia por alcohol. Consumo de drogas recreativas. Abstinencia con benzodiazepinas, diazepam, Valium, cosas de esas. Abstinencia de baclofeno, de fluoroquinolonas, carbamazepins, cefaprina, un antibiótico, metronidazol, ya lo conocen para las amibas y también como antibiótico. Tramadol, como el que se utiliza para el dolor. Meperidina, para el vómito. Morfina, como analgésico. Permítanme llevar un poquito aquí. Clozapina, litio, antidepresivos, etcétera, etcétera. Factores de, o sea, que son muy variados, ¿no? La suerte que esto no nos corresponde a nosotros como empresarios investigarlo, esto lo investiga el médico. Factores de riesgo de epilepsia. Ahí están, convulsiones febriles, por ejemplo, historia familiar, antecedentes de meningitis, historia de lesiones cerebrales, antecedentes de traumas, parto prematuro, daño durante el parto, asfixia, retraso del desarrollo neurológico, discapacidad intelectual, historia de cirugía cerebral. Esos son riesgos, ¿sí?, de factores de riesgo de epilepsia. Se puede convulsionar también por esto. Desencadenantes de las convulsiones. Usted duerma poquito y desencadena la convulsión. Lógicamente siendo epiléptico, ¿no? No sé qué le va a comenzar, pero duerme poquito, desencadena la convulsión. La fiebre desencadena la convulsión, es clásico en los niños, ¿no? Llega la temperatura a 40, 41, inmediatamente convulsión. Gracias a Dios, generalmente es un episodio y pasa y no queda, pues, generalmente la convulsión generalizada. El estrés desencadena las convulsiones. Las infecciones agudas de cualquier tipo en el cuerpo desencadenan las convulsiones. La hiperventilación, ¿sí?, desencadena convulsiones. Estimulación luminosa, luces, desencadena convulsiones. Música, lectura, comida, ¿sí?, lo puede desencadenar. Entonces, estas de las cosas que uno a veces tiene que recomendarle a las personas. Mire, por favor, duerma bien, no deje que se le suba la temperatura cuando tenga fiebre, viva más bien tranquilo, tómese su estar bien, su biocro, su estar bien. Evitar las infecciones o una vez se presentan, inmediatamente manejarlas lo más pronto posible para que no convierta en los cuadros convulsivos, que no hiperventile, porque a veces los niños o las personas que están inquietas, ansiosas, pues hiperventilan. Si le molesta la luz, pues entonces evitarla. Y igual que la música, la lectura y la comida. Estas son recomendaciones que se pueden hacer para personas con problemas. Entonces, mire la variedad tan grande y el rollo en el que se mete el médico cuando tiene que tratar una epilepsia, ¿no? Sobre todo hacer el diagnóstico. El manejo ya es más sencillo. Le damos el punto clave. Después de una única convulsión no provocada,
una convulsión que apareció de un momento a otro, sin anormalidades en la resonancia magnética, le sale el examen normal, sin anormalidades en el electroencefalograma, ni factores de riesgo de epilepsia, el riesgo de recidiva a los 2 años es aproximadamente del 20%, por lo que es habitual no administrar tratamiento. Entonces, se presentó una convulsión, hago el electroencefalograma, está normal, hago la resonancia magnética, está normal, no hay ningún antecedente, no hay ningún problema, pues estas convulsiones, si se repiten, se puede repetir en el 20% de la gente un tiempo después, entonces no se justifica darle tratamiento farmacológico a todas las personas que convulsionan una vez, sino que más bien se están revisando, pero están pendientes. Tratamiento de la epilepsia. Entonces aquí es donde vienen los fármacos que ya conocemos. Vamos a ver si tenemos un cuadrito por aquí. Aquí hay un cuadrito de algunos fármacos que se utilizan en la epilepsia, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con convulsiones focales se utilizan la lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, esta es conocida, muy conocida. Aquí está una gente ya de segunda línea, ¿no? Que pueden considerar la carbamazepina, la gabapentina, la peglavalina, bueno, etcétera, etcétera. Consideraciones, incluye el tratamiento de convulsiones tónico-clónicas generalizadas secundarias. Bueno, entonces es para pacientes con convulsiones focales, pero también para generalizadas. Pacientes con convulsiones generalizadas se utiliza mucho la etotoximida, son en ausencias. La lamotrigina puede empeorar las convulsiones mioclónicas, hay que tenerlo en cuenta. El ácido valproico son los que más se utilizan. Mujeres en edad fértil se utilizan este par de medicamentos. En los pacientes ancianos, sobre todo la gabapentina, la armotrigina y el levetiracetam. Ok. Acá pues están algunas recomendaciones de qué evitar, etcétera, etcétera, pero como les digo, esto ya son recomendaciones más de tipo médico. Solo se los presento para que ustedes miren pues toda esta información que es muy importante y que es al menos conocer que existe, ¿no? Efectos adversos de los fármacos antiepilépticos. Por ejemplo, el fenobarbital, que se usa mucho y produce sedación, pero genera también una hiperactividad paradójica en niños. Los niños se excitan y trepan paredes, así, qué extraño lo que le está sucediendo, ¿no? Eso lo hace el fenobarbital. Puede presentar también exantemas, o sea, eritemas en la piel. Se pone colorada, roja, etcétera. Pancitopenia, se bajan los niveles de los glóbulos blancos, hay osteoporosis, hepatotoxicidad. Aquí están las pruebas de laboratorio que se recomiendan. O sea, que mire que el fenobarbital, que es uno de los más reconocidos, todo lo que sucede. La fenitoína también es muy frecuente que se utilice. Genera sedación, náuseas, ataxias, temblor, diplopia, o sea, ver doble, desequilibrio, cefaleas, mareo dependiente de la dosis, ¿no? Etcétera, etcétera. También puede presentar exantemas, hiperplasia gingival, aquí de la dentadura, la carnita que hay alrededor de la dentadura, se pone gruesa, atrofia del cerebelo, neuropatía periférica con esos ardores impresionantes en los miembros inferiores, se bajan todos los glóbulos blancos, osteoporosis, también hepatotoxicidad, el ácido valproico, que es otro que se utiliza mucho, mire todo lo que produce, igual la carbamazepina también se utiliza muchísimo. La carbamazepina genera sedación, náuseas, ataxia, temblor, diplopia, desequilibrio, dolores de cabeza, mareos dependientes de la dosis, hiponatremia, exantemas, pancitonemia, osteoporosis, hepatotoxicidad. Todos, gabapentina, que se usa mucho también, sedación, ganancia de peso, edemas, mareos dependientes de la dosis. O sea que observen que la mayoría, o la mayoría no, todos los fármacos que se utilizan en este caso, y en general los fármacos en general, producen muchas alteraciones que usted normalmente no se da cuenta porque en las cajitas no dicen. Aquí lo estamos viendo porque estamos viendo un libro de medicina interna actualizado, ¿no? Bueno, sigamos por aquí. A ver qué más vemos. Aquí está tablita, aspectos farmacológicos claves de fármacos. Bueno, aspectos farmacológicos. Este no nos interesa ya ahora. Los fármacos antiepilépticos más recientes, aunque no son más efectivos para controlar las convulsiones que los más antiguos, a menudo son preferibles porque tienen menos efectos adversos.
menos interacciones farmacológicas y una menor necesidad de monitorización del laboratorio. Sí, los más recientes. El tratamiento de la epilepsia generalmente está guiada por el tipo de convulsiones más que por el mecanismo del fármaco, más por el tipo de convulsiones. Comorbilidades, hay muchas, ¿no? Muerte súbita. El riesgo de muerte súbita inesperada en la epilepsia es aproximadamente de 1 por cada 1000 epilépticos y aumenta hasta casi 1 entre 100 entre los pacientes con convulsiones incoercibles, especialmente aquellos que tienen convulsiones tónico-clónicas generalizadas, incontroladas o toman múltiples fármacos. Bueno. En los pacientes con epilepsia y enfermedad renal crónica debe reducirse la dosificación de los medicamentos. Se considera que cualquier paciente que no logre estar libre de convulsiones durante un mínimo de 1 año después del tratamiento con 2 fármacos antiepilépticos correctamente elegidos y convenientemente dosificados tiene epilepsia médicamente intratable y debería ser derivada a un centro especializado en epilepsia para confirmar el diagnóstico y evaluar si es candidato para cirugía. Mujeres con epilepsia, cuestiones reproductivas, embarazo y cuidados médicos. Entonces, los estados epilépticos, este es otro problema, pues que es un proceso adicional que no lo vamos a ver ahora porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Aquí está el ictus. ¿Sí? El ictus, resultado de un accidente cerebrovascular, es el principal causa de discapacidad grave en adultos. Bueno, este tema no... Vamos a ver. Esto no lo maneja el médico. Aquí tenemos, vamos a ver, aquí tenemos una tomografía axial computarizada, craneal, sin contraste. Se muestra una hemorragia intracerebral. Bueno, este ya es otro caso diferente que no lo vemos ahora. Subtipos de ictus. Bueno, creo que la parte general ya acabó y esto ya son micros. Esta es la resonancia magnética. Ictus hemorrágica. Bueno, entonces dejemos aquí porque ya hay bastante tela de que cortar. Bueno, si uno se pone a mirar qué pasa, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema básico? Pues lo vimos al principio. En la epilepsia lo que hay es un trastorno a nivel de las neuronas, ¿sí? Que hacen que en determinados momentos las neuronas disparen su corriente eléctrica, disparen la información y se produzca la convulsión. A veces se producen convulsiones focales, otras generalizadas, dentro de las generalizadas inclusive las ausencias, las tónicas, las atónicas, neoclónicas, clónicas, etcétera, etcétera, toda la variedad, pues. Pero el problema está acá, sí, está acá. Descartando las otras causas, ¿no? Recuerden que cuando se ha presentado una convulsión hay que investigar, hay que hacer los exámenes pertinentes, que es la electroencefalograma básicamente, y luego la resonancia magnética si es necesaria, y mirar qué otros problemas ha tenido, ¿no? Que seguramente mediré los electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, revisar algunos antecedentes médicos, una historia clínica muy completa para estar seguro de que no hay nada más especial, o si lo hay, pues entonces hacer un examen específico de sangre o ecográfico, lo que sea. ¿Okay? Entonces, la lesión está acá arriba, a nivel neuronal. Ahora, aquí hay 2 cosas. 1, las neuronas, sí, recuerden que las neuronas
tienen unas, digamos que está la neurona, pero la neurona así como estrelladita, ¿no? Como una estrellita. ¿Sí? Y esa neurona en las punticas de las estrellitas tiene unos cablecitos que llaman las dendritas. ¿Sí? Esas dendritas se pegan a la otra neurona, a las dendritas de las otras neuronas, que son como digo, las neuronas así, como estrelladita, en las punticas salen unos vellitos, unos pelitos, que son las dendritas, que ahí se comunican con las otras neuronas. Y luego aparece un cilindro eje, o sea, un cablecito más gruesito hacia abajo, que son los axones o cilindroejes, que son lo que van formando los nervios, que salen como pares craneales, etcétera, etcétera. La neurona como tal, ¿sí? La estrelladita, normalmente no presenta apoptosis celular. Recuerden que la apoptosis celular es la muerte celular programada. Por ejemplo, las células de la piel, ¿sí? Las células de la piel, más o menos cada 3, 4, 5 días se están perdiendo y están apareciendo nuevas células epidérmicas, ¿sí? Y así la sangre, así todos los tejidos del cuerpo. No hay ningún tejido del cuerpo que dure más de 220 días antes de cambiarse, ¿sí? O sea que cada 220 días pues se producen una cantidad de cambios impresionantes en el organismo, se pierden las células, apoptosis celular, muerte celular programada. Sí, mi osito dice, ustedes, células de piel, van a vivir de 3 a 5 días, ustedes glóbulos rojos tanto, ustedes neurotransmisores tanto, ustedes inmunoglobulinas tanto, ustedes tejidos hepáticos tanto, ustedes tanto. Cada uno le puso máximo 220 días. Para que haya un recambio del 100% del organismo se requieren más o menos 7 años. Entonces uno podría decir que cada 7 años el 100% de todos los millones o trillones de células que tengo en el cuerpo ya se han recambiado. Pero cada 220 días se ha hecho un recambio ya de lo que se ha hecho. Esa es una parte. La neurona es la única que no se recambia. Pero las dendritas, ¿sí? Los otros cablecitos, sí se pueden regenerar. Es como el cuerpo produce células, digamos, células madres endógenas, porque yo puedo aplicar células madres exógenas desde el exterior. No es lo mismo que lo que produce el organismo. ¿Cómo el organismo produce sus células madre endógenas, que son las encargadas de restaurar los tejidos? Pues bueno, eso depende de mi alimentación, qué tan bien, tan completo mi alimento. Creo que la palabra más importante es qué tan completo, ¿no? Porque podemos hablar de suficiente, de inocuo, etcétera. Yo creo que completo significa todo, que el organismo reciba el 100% de vitaminas, de minerales, de aminoácidos que necesita, todo lo demás que necesita a las cantidades adecuadas, sin que hagan daño al organismo. Eso significa que no deben de ser, ojalá, sintéticas, sino que deben de ser lo más orgánico posible. Con eso el organismo pues va haciendo su apoptosis celular. Como hay daño a nivel de las neuronas, ahí están implicados los cilindroejes, están implicados las dendritas y lógicamente la producción de neurotransmisores y todas estas cosas. Normalmente el problema se da más a nivel de comunicaciones entre las dendritas, digamos, no tanto el cuerpo a la neurona. Entonces eso me facilita, me permite. Bueno, ahora hay estudios que están diciendo que posiblemente las neuronas también se restauran. Vamos a ver, porque en eso hay estudios, ¿no? Cuando estudié medicina, me enseñaban que el cerebro tenía aproximadamente 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Ahora los libros de los últimos años, de los últimos 3 años, hablan que exactamente el cerebro de un hombre y de una mujer tienen aproximadamente 84.000 millones de neuronas. ¿Sí? O sea que tiene 16.000 millones menos. El otro cambio que hubo es que antes se pensaba que uno no utilizaba sino el 2, 3, 4, 5, los genios, el 7, el 10% de las neuronas, y resulta que los estudios modernos indican que se utiliza el 100%. ¿Sí? Lo que uno hace es nuevos caminos neuronales para restaurar situaciones difíciles, complejas, para volver a aprender, por decir algo. Como en el caso de un trauma que hubo que sacar la mitad del cerebro de una persona, pues tiene que volver a aprender. Entonces necesitamos formar células madre, y para formarlas necesitamos de Orilay productos como el Supermix, como el OmniPlus. Ellos dos me dan el mayor porcentaje, digamos prácticamente el 100% de lo que necesitamos en cuanto a vitaminas, minerales y aminoácidos. ¿Sí?
el 100%. ¿Para qué? Para que la restauración vaya siendo lo mejor posible. O sea, si yo estoy flaquito y, digamos, papá y mamá están flaquitos, enfermos, enclenques, como dice Ignacio Velandia, pues los hijos van a ser flaquitos, enclenques y enfermos. Y los nietecitos todavía más flaquitos, enfermos y enclenques, ¿ya? Entonces, entre mejor estemos nutridos, muchísimo mejor. Super mix de cualquier sabor, OmniPlus. Yo generalmente los mezclo y los uso junto a los alimentos. Puede ser, si quiero aumentar un poquito, digamos, disminuir mejor un poquito el peso, llenarme. Entonces me tomo el Super Mix en OmniPlus antecitos del desayuno, antecitos de la comida del mediodía, antecitos de la comida de la noche, de la cena. Si quiero subir de peso, no engordar, entonces lo tomo el Super Mix con el OmniPlus enseguida del desayuno, enseguida o sobre el almuerzo y sobre la comida de la noche, la cena, ¿ya? Así se pueden tomar y así se pueden dar para que haya herramientas en el organismo para formar las células que necesitamos, los tejidos que necesitamos. Pero también tenemos que utilizar nutrientes que tengan que ver con el sistema neurológico, ¿no? Nervioso, como por ejemplo el Optimus. ¿Sí? El Optimus es muy importante. Entonces ya tenemos SuperMist, tenemos OmniPlus, tenemos Optimus, y yo diría que todos los productos que actúan a nivel cerebral, como el Optimus, el Estar Bien y el Biocross o el Magnus, debemos de utilizarlo para generar al menos los 7 neurotransmisores que generalmente en la mayoría de las personas están deteriorados. No los producimos adecuadamente y eso genera otro problema. Entonces ya tenemos cómo restaurar tejidos, restaurar dendritas, etcétera, etcétera, y ya tenemos cómo mejorar el estado neurológico. Contamos entonces con Supermix, OmniPlus, y contamos por el otro lado con Optimus, Estar Bien, y Magnus o Biocross. ¿Okay? Esos serían como los productos básicos. De pronto usted me dice, oiga, ¿y el Power? El Power sí, también. El Power. Yo generalmente en toda enfermedad crónica siempre utilizo OmniPlus Power. Siempre OmniPlus Power dependiendo de la enfermedad. Sea la que sea, pues agrego el tercer producto que sea más eficiente para esa enfermedad. Pero el OmniPlus y el Power es importante porque el OmniPlus me agrega las vitaminas y minerales que necesito para que todo el proceso metabólico funcione adecuadamente. Y el Omnifit pues me aporta comidas completas, ya no comidas incompletas y no comidas completas, ¿no? Que esa parte es muy importante. Hay que utilizarlo si usted me pregunta, vea, ¿y en cuánto tiempo veo resultados? Yo diría, los primeros resultados evidentes que el médico los reconoce, usted los ve entre 6 meses y un año. Usted, por ejemplo, si convulsionaba cada 2 veces a la semana, lo más probable es que entre 6 meses ya convulsione de vez en cuando o ya no convulsione. Pero no significa que pueda volver a convulsionar. Sí, puede volver a convulsionar. Yo utilizo dosis altas en epilepsia durante un año, año y medio. Dosis altas son pues 3, 4 dosis en el día, ¿no? Y luego sigo utilizando de 2 a 3 dosis hasta completar por lo menos 7 años. Que yo esté seguro que el 100% de esas dendritas, de todo lo que tengo que restaurar en el cerebro se ha dado. ¿Sí? Esa es la forma en que yo lo manejo, en que yo lo toco. Bueno, ok. Vamos a ver si ustedes tienen... dejemos allí porque este tema es muy largo y muy complicadito. Si ustedes tienen alguna inquietud, pues con mucho gusto. Muy bien, entonces recordarle pues a los participantes, el que tenga alguna inquietud, alguna duda, por favor, levantarnos la mano. Por favor. Antonio Rodríguez, espérame, con mucho gusto, Antonio. Antonio, ahí puedes abrir tu micrófono, por favor, Antonio. Antonio. Ahora sí. Eso, muy bien. Si quieres, Dale, Antonio. puedes bajar un toquecito la cámara si quieres, Antonio, para poderte ver, que no te vemos. Ahí. Eso, ¿Está bien? sí, claro. Nos da gusto, hombre, de verte. ¿Cómo estás, Antonio? Hombre, ¿quién no quiere ver esa pinta de hombre? Dale, Antonio. Buenas tardes a todos. Buenas Bienvenido, tardes. Antonio. Buenas tardes, bien pues.
Muchas gracias. Es una pregunta curiosa, porque cuando alguien tiene una crisis de epilepsia, la gente corre a cogerle los dedos, el dedo central de las manos. Ah, sí, eso está interesante. Eso lo pregunta la gente cada rato. Sí. Dentro de la población hay eh, muchos mitos, ¿no? Muchos mitos, entre ellos el de tomar el dedo del corazón. Si ustedes bueno, apenas leímos y analizamos el 5% de la información que hay en el tema, que es un tema de neurología, de medicina interna, pues nos damos cuenta que no hay ninguna relación, ¿no?, con el dedo del corazón, ni ningún dedo con la epilepsia. Es algo de tipo folclórico, básicamente. Ah, No, sería interesante averiguar desde cuándo viene esto, pero pues cuando yo estudié a entrar en medicina hace 50 años, 51 años, ya eso era frecuente. Yo recuerdo que en donde nosotros vivíamos, pues yo tendría, no sé, 8 años, 7, 8 años, 9 años, enseguida había una señora que convulsionaba y cuando la señora convulsionaba, todo el pueblo corría y lo primero que hacían era coger el dedito del centro, el de la mano derecha, porque la gente decía, el de la mano derecha es el de Dios y el de la mano izquierda es el dedo del diablo. Y dije, ya me metieron, aquí está el diablo a entonces no se van a equivocar. No pasa absolutamente nada. Lo que uno tiene que tener en cuenta en una persona que está convulsionando, que está en una crisis epiléptica, es la que algunos utilizan, ¿no? Es coger, por ejemplo, un pañuelo, que ahora ya casi no se utilizan los pañuelos, los hombres siempre cargamos atrás en un lado la billetera y en el otro el pañuelo, ya casi no lo hacemos, pero es tomar algo, un trapito, algún pañuelo y ponerle en la boca para sostenerle la lengüita, porque a veces la lengüita sí se va para atrás y complica un poquito la situación, teniendo en cuenta y mucho cuidado en que no muerdan, porque ellos tienen mucha, como están espásticos, tienen mucha fuerza y te pueden herir los dedos. Eso es lo único. Y colocarlos en posición de lado, ¿no? de lado. Sobre todo del lado izquierdo, para que si vomitan, entonces no regurgiten. Esas son recomendaciones básicas, ¿no? No se recomienda coger, que hay veces que un paciente hace un poco tiempo, no sé, unos 3 o 4 años, viene al centro, pues una cantidad de gente allí, entonces pues pasa uno y se arrima a ver qué es lo que está pasando. Y pues yo soy médico, ¿cierto? Si me necesitan, ¿sabe? Cuando usted es ingeniero, usted ve algún problema de ingeniería eléctrica y usted corre para allá, ¿sí? Está aprendiendo alguna cosa, usted corre para allá. El médico es igual. Entonces, y era una señora que estaba convulsionando. Y lo que estaban haciendo algunos unos le tenían la cabeza duro, los otros las piernas, los brazos y los otros las piernas. Y dije, Dios santo, suéltenla que le van a fracturar todos sus huesitos. Hay que dejar que vaya terminando la convulsión, ¿no? Que eso es clónica y acelerada y luego va bajando hasta que desaparecen. Lo que hay que hacer es preguntar, ¿no? Porque si es la primera vez es importante llevarla al médico para que le hagan exámenes y para que le coloquen al menos un Valium, ¿no?, o algún medicamento, fenitoína, etcétera, por si se presenta enseguida otras convulsiones. Porque yo tuve el caso, cuando estaba haciendo el año rural en Restrepo Valle, tuvo el caso de un señor que convulsionaba por primera vez, pero cuando lo llevaron al hospital llevaba 3 horas convulsionando. O sea, daba convulsión, cedía y en los segundos volvía a arrancar de nuevo, ¿sí? Y convulsionaba seguido, como mi hermano, ¿no? Que convulsionaba 40, 50, 60 veces diarias, pues, pero él convulsionaba más espaciado. Este señor era seguido y llevaba 3 horas seguido. Entonces hubo que llamar inclusive al anestesiólogo para, pues, darle anestésicos y colocarle Valium y todas esas cosas para que se relajara un poco más, se estabilizara esa excitación que presenta el cerebro. Listo. ¿Qué otra pregunta por ahí? Muy bien. Isabel Holguín. Isabel, puedes abrir tu micrófono, por favor. Eso, Isabel. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, Yo Isabel. quiero saber, porque yo soy epiléptica. Yo empecé a sufrir los ataques epilépticos cuando quedé en embarazo de mi hijo a los 16 años. Empecé a sufrir de... ¿Se te cerró el micrófono? Un segundo, ya te abro el micrófono, Isabel.
No lo puedes tocar. Ahí, porfa, intenta abrir el micrófono, Isabel, nuevamente. Sí, Listo. entonces yo a los 16, Dale, a los dale. 16 años empecé a sufrir de ataques epilépticos y me daban muy seguido. Y eran pues horribles. Yo me despertaba o sea, no en sí, sino como viendo visiones. O sea, una cosa horrible. Me empezaron a medicar con fenobarbital y como estaba perdiendo, dicen que uno quema neuronas, perdía o sea, se me olvidaba tomarme las pastillas y convulsionaba y convulsionaba. Entonces mi abuela me dijo, no, Cris, no se vuelva a medicar, no vuelva a tomar eso. Y no volví a tomar y entonces ya me mermaron a cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, bueno, así. Y ya estos días que distinguí pues a John Jairo Silva, que pues que volví a saber pues de Unilada y esas cosas, tomé Optimus nada más. Y ni siquiera, nada más tomé 2 cajas y ya no me dan los tics, ya me puedo levantar a las 4 o 5 de la mañana. O sea, lo que no podía hacer antes, así convulsionar a cada 6 meses o cada 3 meses, ya lo puedo hacer. Entonces, Correcto. o sea, no sé. Sí, Isabel, tú decías ahora que la gente dice que se pierden neuronas. Es cierto, ¿no? Las neuronas se van alterando, se van dañando, los neurotransmisores se dejan de producir. Por eso es que tenemos que utilizar para los neurotransmisores el estar bien, el Optimus, el Biocross y para restaurar tejidos, productos como el OmniPlus, como el Power Maker, por ejemplo, que son restauradores de tejidos, y un producto que le agregue todo, alimentación completa, como el Supermix. Entonces, el organismo vuelve otra vez a hacer su trabajo normal, a ir restaurando los tejidos. A veces se hace muy rápido. En las enfermedades crónicas hay 2 tipos de cosas que suceden. Algunos pacientes están enfermos hace muchos años, sí, muy mal, comienzan a tomar los productos y en la primera semana la vida les cambió. Dicen, no, es que me he mejorado como nunca me había mejorado. O sea, parece que no tuviera ya nada. Hay otros que se demoran más tiempo, ¿no? Se depende de cada organismo, de cada proceso metabólico, depende también del tipo de productos, de la cantidad. No es lo mismo utilizar una dosis de los productos que utilizar 3 o 4 o 5 dosis, ¿cierto? Al principio, en los primeros 3 meses, ojalá uno debe poner el acelerador del fondo para entre comillas, como invadir, ¿cierto?, al organismo de nutrientes. Y una de las cosas que yo hago generalmente al principio en todo este tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas, es hacer depuraciones. Es importante hacer depuración. No sé si ustedes han escuchado algunos videos, yo tengo por ahí algunos videos como de una media hora que lo podemos escuchar en estos días, en donde una científica que es especialista en el manejo de nutrientes, tierra versus nutrientes, que dice que la tierra pues necesita alrededor o tiene alrededor de 80, 90 nutrientes. Eso también lo comentó esta semana el doctor Satarain, y que actualmente el número de nutrientes que realmente tiene adecuadamente la tierra son 3. Y que tanta sustancia química tóxica que se le aporta y tantas vitaminas sintéticas y minerales sintéticas se acumulan dentro del organismo y ocupan los espacios que deben de ocupar los verdaderos nutrientes. Entonces es muy importante depurar, limpiar el organismo de sustancias tóxicas, de radicales libres, de fármacos, de vitamínicos sintéticos, de todo el mugrero, como decía Jorge Vergara, que Jorge Vergara decía, en 70 años a ti te entran alrededor de 3, ya no recuerdo si decía 3 o 7 toneladas, pero pongámosle 3 toneladas de mugre. Entonces, imagínense, eso es mucho lo que le ingresa al cuerpo y la mayoría de lo que se queda. ¿Por qué? Porque la capacidad que el cuerpo tiene de depuración, la capacidad inicial del ser humano, que era un ser que vivía en un medio muy saludable, ¿no? Sin tóxicos, sin contaminación ambiental de ningún tipo, pues un 5 a 8% de capacidad de desintoxicación era suficiente, ¿no? Prácticamente que lo que el organismo detoxicaba 20.000, 50.000, 100.000 años atrás, pues era el 100% de lo que producía la combustión del organismo. Usted deja que el organismo hace un trabajo metabólico y ese trabajo metabólico deja una cantidad radical
libres, así como el carro, ¿no? El carro te prende y te transporta, pero está expulsando una sustancia que usted lo ve como por el exhausto. Eso es una sustancia tóxica, pero eso es producto del trabajo metabólico del organismo. Entonces, para eso era ese 5-8%. Hoy en día los estudios que hemos visto con el doctor Aníbal García, inclusive estuvimos viendo muchos años atrás, cuando él estaba pues dedicado a Unilayo, hicimos muchas cosas juntas y entre ellos una de las cosas que vimos es que los agroquímicos en ese momento, hace 15 o 20 años atrás, estaban dejando entre el organismo alrededor de un 80% de agroquímicos, pues de sustancias tóxicas. Y si yo tengo una capacidad de depuración del 5 al 8% y lo que se me queda es el 80% y es el mugrero de toda la vida, imagínense cómo podemos estar saludables y cómo podemos vivir 90, 100, 120 años. Prácticamente eso es imposible. Ahí es donde la medicina, uno dice a la medicina, hombre, gracias que me da 5, 10, 15, 20 años más con los medicamentos, aunque sean tóxicos. Entonces, hacer siempre la depuración como les he recomendado, que es la recomendación de la compañía. O sea, la compañía nunca ha recomendado hacer depuraciones con Actúa ni nada de esas cosas. El Actúa es para el sistema cardiovascular, el FEM para el sistema hormonal femenino, el HOMO para el masculino, el uso para el cáncer, etcétera. Pero para depurar existen sustancias como el aloe beta suprin, ¿no? Que decía Margarita de Anda, que el aloe beta actúa en el organismo como agua y jabón. Y que el siguiente es el Fibran Plus Suprin, que actúa como estropajo. Entonces, agua, jabón y estropajo depuran más. Y si usted tiene la posibilidad de agregar antes Guanprimil y ahora Guancemis, al menos 6 sobres diarios, usted va en unos 10 días o 7 días o 15 días, usted va a tener la capacidad de limpiar con agüita y jabón, de echarse el estropajo al organismo, a todas las células del organismo, y además de eso, destapar cañerías, ¿sí? Destapar cañerías con el Guancemis. Entonces, esa parte sí es importante. Bote 1, 2, 3 botes diarios de aloe beta por, como les digo, 5 días, una semana, 10 días, 15 días. Fibra 3 veces al día, media hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Guancemis, 6 sobres diarios también durante los 7 días, o los 5 días, o los 10 días. Y eso te va a eliminar en promedio entre el 40 y el 50 de las sustancias tóxicas que tenías en el organismo. A veces las notas, a veces no las notas, ¿no? A veces se nota el cuerpo o la orina se pone mal, se pone fétida o la deposición cambia de color, cambia de olor y cambia de sabor, pero por ahí están saliendo ese porcentaje 40 y 50%. Todavía me quedan 20, 25, 30%, pero eso lo va depurando el organismo poco a poco, ¿no? Jorge Vergara decía, no necesitas tomar, digamos, dosis altas de depurativos toda la vida, ¿no? Basta unos días para sacar un porcentaje alto y de ahí en adelante, si estás tomando aloe, si estás tomando Niplus, si tienes Guancemis, si tienes FEN, si tienes HOMO, estás depurando, ¿no? Sigues depurando y vamos sacando más. Y así logramos entonces que las mejorías sean mayores. ¿Sí? No es lo mismo que usted utilice los productos que dijimos ahora para la epilepsia 3 veces en el día en una persona en la cual no hiciste ningún tipo de depuración y la diferencia es grande con el que sí utilizamos. Los productos actúan mucho más rápidamente, se notan mucho mejor los resultados. Hay cosas interesantes, ¿no? Es como el agua. Yo recuerdo muy al principio cuando había el agua, el aqua, ¿no? Se llamaba aqua antes de Blue. Usted utilizaba el agua y el paciente que tomaba el termogel limón, por decirle algo, bajaba muy fácilmente de peso. Pero el que lo tomaba con agua potable del mercado común y corriente le costaba trabajo, era más resistente. Entonces, como pues, estuve en la universidad, tenía tantos amigos o tengo tantos amigos, le dije a uno de ellos, mira, ¿qué puede estar pasando acá? Me dice, espérate, dame una botella de esta agua, yo la analizo y luego te digo qué es lo que pasa. Me dice, mira, es que lo que pasa es que esta agua, el agua potable, tiene yo tengo los estudios, estas características, tiene estas sustancias y el agua Blue es un agua, actúa en ese tiempo, era aqua, perdón, es una sustancia perfecta. Entonces, se baja más fácilmente de peso cuando tú tomas el producto con agua o como lo tomas hoy con Blue, que si lo tomas con agua de llave o con agua potable, ¿no? Del mercado. ¿Por qué? Porque hay fusiones, ¿no? Se unen. Es idéntico a lo que sucede con la niacina y con la noradrenalina. Si usted toma mucho café tradicional, café de todos los días, se toma 3, 4, 5, 6, 8 tintos, que hay gente que le gusta mucho,
y por las noches generalmente termina así como cansado, agotado, con insomnio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque le deprimió la cantidad de noradrenalina, de norepinefrina que hay en el organismo, que es uno de los 7 neurotransmisores. Pero cuando usted toma Termogen, café o té, la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque se contiene niacina, vitamina B3 o ácido nicotínico. Y este ácido nicotínico, cuando ingresa al organismo, se une a la noradrenalina. Entonces ya no se une la cafeína a la noradrenalina, sino que se use la vitamina B3. Entonces el producto puede hacer todo lo que debe hacer, ¿no? Producir energía, o sea, hacerlo sentir muy saludable, porque ya esa amistad entre noradrenalina y cafeína ya se perdió, ya se enroló fue con la niacina, la cafeína. Entonces, todo eso pasa también en estos casos. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Muy bien, sí, tenemos por acá a Eva Rivera que está alzando la mano. Intenta, por favor, Eva, abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Si tengo un familiar con problemas de epilepsia desde su niñez, 6 meses, y actualmente tiene 66 años, ¿qué debería hacer primero? ¿Depurarle con el aloe, fibra, guansemí, para luego tratarla con Optimus y Supermix? Sí, Optimus, Estar Bien, Supermix, OmniPlus. Sí, claro, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. La diferencia estaría ya en la utilización después de la depuración, la utilización de los productos. Sobre todo el OmniPlus después se lo das en forma gradual, porque el OmniPlus produce cuadros diarreicos por un factor que se llama aumento en la osmolalidad. O sea, más moléculas, más atracción de agua, proceso diarreico que se puede demorar 1, 2, 3 días mientras el organismo lo regula, lo controla. O sea, es algo fisiológico, ¿no? Algo normal que se es como cuando llueve mucho, pues me mojo más que cuando brisa nada más, ¿no? Entonces, ese es el caso. A ellos, como los viejitos tienen, o las personas adultas tienen un intestino más lábil, menos microvellosidades, o sea, está más alteradito. Entonces, usted le da 3 o 4 sobres de OmniPlus en el día y inmediatamente la mayoría presentan cuadritos diarreicos. Entonces, se lo vas agregando, ¿no? Los otros productos sí los puedes dar a 3 veces el día, por ejemplo. El OmniPlus le da un sobrecito diario durante unos 8 días. Después, si no tiene cuadrito diarreico, le sube a 2 y después ya les va subiendo a 3. Esa sería la única recomendación. Y que cuando esté tomando la fibra, tome buenos líquidos. La fórmula es, fuera lo que él toma normalmente, la fórmula es peso por 3. Si pesa, digamos, 70 kilos, 70 por 3, 7 por 3, 21, que se tome 2.1 litros, o sea, 2 litros más de líquidos en el día, repartidos en el día, que puede ser agua blue o jugos, etcétera, etcétera. Y que intente después de las comidas caminar un poquito, porque ellos también tienen un intestino más lento que los adultos. Entonces pueden impactarse, o sea, hacerse estreñidos unos días por esta situación. Entonces a él le dices, camine un poquito después de las comidas y tome más líquidos y tome el producto siempre antecitos de las comidas para que cuando llegue la comida a los 5, 10, 15, 20 minutos se mezcle esa fibra con la comida y haga un bolo fecal más húmedo, más esponjadito, más blando y que estimule las paredes del intestino y aumente el movimiento y pueda sacar el bolo fecal rápidamente para que no se estreñe. Muy bien. Sí. Gracias, Eva, por tu pregunta. Marta Cecilia, bienvenida. Puedes abrir. Martica, puedes abrir. Listo. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno. Bueno, mi lado es un testimonio que tuve hace mucho tiempo con un joven, Néstor. Él nació con problemas de oxigenación y por ello, pues, empezó epiléptico, pues, desde bebé. Lo conocí cuando tenía 23 años, convulsionando 15, 20 veces diarias. Ya el médico decía que no alcanzaba más a tener más, o sea, no le podía colocar más ácido valproico y la medicación que estaba tomando. Tomó el Optimus
y fue muy rápido lo que el doctor decía ahorita, que en algunas personas pues actúa muy rápido. Fue muy rápido porque a los 8 días le dio una siguiente, ya después era con con mucho más tiempo. Él estuvo tomando Optimus como un año y estuvo como unos 5 años sin convulsionar. Pero desafortunadamente, más que testimonio, pues también a dejar allí como este mensaje. Desafortunadamente, pues muchos tenemos el concepto de que los nutrientes solamente, los productos son solamente mientras se necesitan, mientras que se alivian. Y prefieren, pues con mucho amor y respeto, ¿no? Pero mucha gente prefiere tomar medicamentos todo el resto del tiempo de la vida y eso le parece más normal que tomarse un nutriente también mensual, sí o sí, que tome mensualmente de por vida, porque es una situación allí que va a acompañar. Así que este jovencito hace un año me di cuenta y para completar, lo bonito de ello fue que este joven, aparte de no convulsionar más, pues se había vuelto menos agresivo, tarareaba canciones, tenía movimientos muchísimo más coordinados y ya recibía pues la visita con amabilidad, sabía que le gustaban que le llevaran la comida, el mecato de paquete, o sea, tenía muchísima más concentración. Pero desafortunadamente hace como un año me di cuenta de que volvió a convulsionar, está en una clínica, no lo soportan, ha perdido control de esfínteres, una agresividad impresionante que ni en una clínica lo pueden recibir. Así que, pues ese es mi mensaje, ¿no? Es una enfermedad desafortunadamente muy deteriorante, de pésima calidad de vida, de por vida, pero también con nutrientes, con la nutrición de OmniLife, pues se puede dar eso, ¿no? Calidad de vida, socialización y todo este tema. Y por otro lado, pues a ver si me le dan si hay un espacio para que tengo aquí una amiguita que ella quisiera hacer una consulta, pero pues tú me dirás, esperamos el turno. Hazle, hazle. Ah, ok, dale, madre. Gracias. Gracias, doctor. Dale, madre. Hola, doctor. Buenas. Mi nombre es Magali y yo tengo un niño que tiene, bueno, estoy agradecida aquí con Marta que me ha hecho partícipe de su clase y yo siempre estoy tratando de investigar cosas porque tengo un niño que tiene una enfermedad que, pues, que nace en Europa, ¿verdad? Que se llama esclerosis tuberosa, usted la debe conocer. Sí. Entonces, pues él tiene ya 21 años y mi tema es pues que los medicamentos le han complicado su hígado, tiene, pues él está utilizando la motrigina, ácido valproico y hay otra más que le dieron hace poquito. Y entonces, el niño últimamente no ha convulsionado mucho, pero sí tiene eso de que muchas veces está como que no lo calienta ni el sol, como decimos, ¿verdad? Y le gusta estar puertas adentro. Eh, a él le gusta salir, pero no mucho. Esta época de pandemia complicó mucho las cosas, ¿verdad? Pero es un niño muy, muy inteligente porque usted sabe que esta enfermedad pues quizá, no sé si en todos los casos, pero él comparte el porcentaje de autismo también. Y él, pues, yo he procurado darle una calidad de vida dentro de lo que yo he podido, pero muchas veces creo que esa sobrecarga que él ha tenido de estudiar, de exámenes, ¿verdad? Era donde él se ponía muy nervioso y eran épocas en las que él convulsionaba más. Entonces, con Marta le hicimos ¿cómo se llama? Un paquete de como un tratamiento que él pudiera tomar
pero es que mi madre es un poco escéptica de las cosas y ella no se lo quiso dar. Lo único que él pudo tomarse fue el agua Blue. Ah, caramba. Entonces, sí, y entonces yo aspiro estar pronto con mi hijo ahí en mi país y de esta manera yo misma darle los productos, ¿verdad? Que me parece súper importante, interesante lo que usted dice, porque como yo quisiera que él ya no tome esos medicamentos porque yo sé que eso le deterioran su hígado, ¿verdad? Y pues no sé qué me puede decir usted al respecto porque él tiene convulsiones de difícil control y a veces convulsiona mucho y últimamente estos últimos años le ha agarrado como, ya ve que él se quedaba como paralizado y normalmente lo que dice, perdía neuronas, ¿verdad? O pierde, pero eh, cuando él convulsiona y muchas veces que yo he estado hablando con él, es mi desesperación terrible para mí verlo como convulsiona y saber que yo no estoy ahí y yo solamente le digo que me mire, que todo va a estar bien, que eso. Entonces él se para y camina de un lado para otro, se sienta y es como si sudara mucho y, y, y es como una Ansioso. corriente eléctrica dentro de él y está eso, como ansioso y, y se queda como muy cansado, le da frío y, eh, y sobre todo, como él me dice, ahora estoy cansado y luego también después le da hambre, le da apetito. Pero, y él duerme, o sea, él toma el medicamento en la mañana, toma medicamentos mañana, tarde y noche. Ok. Y también, después de que los toma, él dice que se siente cansado y duerme. Luego estuvo yendo al gimnasio, después del almuerzo, tomaba sus medicinas y después se iba al gimnasio. Entonces, parece que el gimnasio le sentó muy bien, pero últimamente no ha ido al gimnasio y entonces, y subió de peso y se supone que la medicina es de acuerdo al peso, ¿verdad? O Correcto. más o menos. Entonces yo, pues no sé, usted qué me Sí. aconseja de eso. Bueno, mire, la idea es, o sea, la esclerosis tuberosa es básicamente una enfermedad que genera tumores benignos, ¿no? Tumores benignos a nivel de cerebro, Sí, pero eso también en tiene. otros órganos. Y En en el otros órganos corazón. también, el hígado, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, esos de cerebros que los que generan las convulsiones, por eso está recibiendo el ácido valproico, ¿no? Y por eso tiene comprometido el hígado y lógicamente que los medicamentos empeoran la situación y esto se puede ir llegando a otros órganos del organismo. Entonces, aquí hay varias cosas para hacer, ¿no? Hay varias cosas para hacer. Hay que primero regular el trabajo del organismo, que está un poquito equivocado. ¿Sí? Como quien dice, esto está haciendo cosas que no debe hacer, entonces hay que darle un poquito de orden a esto. Lo segundo, hay que utilizar productos que vayan disminuyendo las masas tumorales, que son benignas, pero que en el tiempo actúan como malignas, pues por los efectos que producen en los órganos. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, Martica, usted simplemente me escribe ahora, me da los datos del joven, ya sé que tiene 21 años, etcétera, etcétera. Ya recuerdo el diagnóstico y yo le hago una recomendación por el WhatsApp acerca de los productos que debe tomar para restituir el trabajo del cuerpo, para restaurar esos órganos, disminuir el tamaño y restaurar los tejidos para que no se presenten. No existen, médicamente no existe forma de curar una esclerosis tuberosa, ¿no? Ni ninguna enfermedad crónica. Igual que la epilepsia, médicamente el paciente toma productos antiepilépticos para toda la vida. Pero lo que sí es cierto es que estos productos que le dan al organismo todo lo que necesita para trabajar, que están diseñados para cada caso, los resultados son impactantes, son únicos, o sea, cambian completamente la historia digamos, de la medicina, entre comillas.
Si la cambian rotundamente, se pueden hacer muchísimas cosas que médicamente no se pueden hacer. Ahora, no tenemos una compañía de nutrición pues superflua que produzca vitamínicos de pacotilla. Estamos ante un monstruo nutricional, ¿no? En estos días oíamos el término, no hay una compañía en el mundo que produzca nutrientes que le llegue a los talones, decía el científico a Unilife. Estamos supremamente adelantados en tecnología con productos excepcionales que nadie tiene y que muchos no comprenden, ni las universidades los comprenden, ni los equipos de trabajo. Tenemos los mejores científicos que existen dentro del equipo. O sea que es algo muy interesante y uno puede tener la seguridad de que sí le va a funcionar. Entonces tenga esa tranquilidad. Denme esos datos, yo le ayudo, le hago luego una notica para que le envíen le envíes a tu mamá a ver si logramos mejorarla. Y si no hacemos como dicen los psicólogos, ¿no? Le damos un golpecito con una tabla en la cabeza para que se duerma un rato y le damos los productos. Doctor, a veces Es que vea, doctor, ¿y qué hago con el niño? Pues dele juguete, mija, dele juguete. Bueno, Marta, tu hijo tiene un chequeo que nos dio 91, ¿no? Está muy bien de salud. Vamos a ver qué podemos hacer con la parte de la hiperhidrosis, ¿no? Más tardecito te escribo. Bueno, y así brevemente como esperanzador también, doctor, usted hoy que lo vio, primero a Dios, gracias. Usted sabe o supo del diagnóstico que manejaba con Alejandro. Cuando Alejandro, de hecho, lo valoraron los médicos cuando tenía 7 años, pues decían que por qué no convulsionaba, que antes se acordaba de su nombre, de dónde vivía, era el primero en la clase, estaba en la banda marcial del colegio y no convulsionaba. Lo que les dije en esa junta de médicos es primero, gracias a Dios, y segundo, porque está tomando Optimus, que es un nutriente para el cerebro. Así fue como se enfrentó a una cirugía con un 300% de mortalidad con la doctora Dunia Patricia Quiroga, que es, Dios la bendiga donde se encuentre. Y así usted vivió la segunda también, ese proceso, esa segunda cirugía en Bogotá, que usted estaba dando una conferencia en un salón de un colegio. Y yo recuerdo tanto, doctor, que a mí ese abrazo no se me olvida, porque yo estaba en Bogotá, ya llevaba 2 meses con Alejandro, porque era en un segundo procedimiento. Él había salido de la primera cirugía con fenobarbital, no se lo di sino 15 días, con todo el riesgo que se tuvo. Y esa segunda cirugía que le hicieron en Bogotá, que la iban a hacer en España, esa segunda cirugía era con 3 veces más el riesgo que la primera, o sea, con un 900%, porque era corrección de pseudomeningocele. Y ningún médico, ni usted como mi amigo médico y maestro, usted no me dio muchas esperanzas. Pero cuando me vio y le dije que todo había salido muy bien, el abrazo fue inmenso, porque efectivamente más de uno no daba. Alejandro, hoy por eso, con toda la humildad del mundo, sea lo que sea, primero el tarro, el bote de OmniLife, de complemento, que cualquier otra cosa, así sea necesario, o no hay lujo, mejor dicho, que compare la necesidad que viene a suplir OmniLife. Hoy Alejandro es un joven considerablemente sano cuando decían de que no tenía mucha posibilidad de vida por todo el manejo que estaba haciendo. Nunca ha convulsionado, gracias a Dios, y a él no le falta su producto, tiene una memoria espectacular y no le falta su producto. Usted hoy lo vio, él no tiene las 2 primeras vértebras de la columna porque le hicieron la craneotomía y está hecho todo un joven, primero gracias a Dios y segundo OmniLife, que no los deja, fortalece sus músculos de la espalda, su memoria, su cerebro. Hasta hace 5 años le tomaron la última resonancia y tenía la siringomiela, la siringa la tenía a nivel de la espalda, pero hasta la parte alta como entre cervical y dorsal. Así que, mis queridos compañeros, ese es mi humilde testimonio de por qué Alejandro nunca convulsionó y hoy mantiene. Por eso ahora anteriormente les decía, así sea un solo producto,
que si no se tiene para más, así sea una agüita de Optimus, una agüita de estar bien, pero ahí tenemos la gran posibilidad también de tener que si no tenemos para el producto, trabajemos, porque así lo viví yo. Trabajaba, salía, dejaba a Alejandro todo listo y me salía a vender el producto para poder sostener con los productos. Y eran 10 productos y 12 productos que se tomaba Alejandro mensualmente. Así que ese es mi humilde test y se fue bajando. Y bueno, ese es mi humilde testimonio. Gracias, Martica. Gracias, Marta. Qué bueno que te conocemos. Todas las sesiones con la cámara cerrada, pero hoy sí te decidiste. Mil gracias. Qué bueno conocerte. Mil Esto te das bendiciones. cuenta por qué, pero es por respeto precisamente a los compañeros. El doctor Oh, sabe. Cuídense mucho. gracias por abrir. Bueno. Gracias por tu testimonio, también por el de tu amiga. Y ya para continuar pues, acá con nosotros, con las inquietudes. Yo pienso que uno de los mejores regalos que le puedes dar en esta Navidad a algún familiar, a algún amigo, es un producto OmniLife o un producto de la línea Saitun, porque es salud. ¿Qué nos ganamos regalando relojes, blue jeans, celulares de millones de pesos y una persona enferma? El mejor regalo que le puedes dar a alguien que quieras es un producto de OmniLife. Muy bien, seguimos acá, doctor, si le parece. Silvia García, puedes abrir tu micrófono que está... Dale, Silvia, bienvenida. Sí, buenas noches, doctor. Yo tengo un caso de un niño de 17 años que nació con una cirugía de cesárea a consecuencia del séptimo mes de embarazo. Yo me asusté, el niño tuvo doble vuelta del cordón umbilical y se le produjo un infarto cerebral. Al niño le inducieron la cesárea por medio de un monitoreo, pero le descubrieron el infarto cerebral al año que quiso caminar, no podía. Entonces el niño con problemas de alergia, de asma, me convulsionaba. Luego de esto yo ya conocía los productos OmniLife y comencé a darle el tratamiento, pero ahora el niño tiene 17 años, está en la educación inclusiva, en un segundo año de bachillerato, pero está reacio. Clínicamente él tiene que consumir una medicina para la convulsión, a pesar de que él no convulsiona desde los 4 años de edad. A consecuencia de, ese es el resultado del tratamiento que le hice con OmniLife, ¿verdad? Le corregí alergia, asma y convulsión al mismo tiempo, aparte de la disfemia o tartamudez que él tenía, pero le estoy dando el estar bien, el fluye, el biocross muy poco, porque es un niño muy activo, ¿verdad? El Optimus, que no lo deja, pero mi preocupación es que últimamente me ha presentado unos cuadros me dijo, según lo que me dijo el neurólogo, que lo vio ya este año y le mandó una resonancia que ya tiene agendado para los primeros días de enero, son cuadros epilépticos que se le están presentando a consecuencia de que él ve mucha aglomeración de personas o un día muy soleado y hace mucha calor, él se estresa. Entonces, como normalmente se estresa con facilidad, eso le produce un estrés mucho más acelerado. Entonces, mi preocupación es qué puede suceder con este chico, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿qué otro producto le puedo implementar aparte del Optimus? Él los ha consumido todos desde los 4 años, pero está en la etapa de la pubertad, de su adolescencia, que a veces, según los casos que yo he visto, se les acelera o se les presenta las convulsiones o algún tipo de complicaciones. Entonces, esa es mi consulta, doctor. Gracias. Ok. Bueno, a ver, la idea es la siguiente. Bueno, el infarto cerebral se presentó pues a consecuencia del problema al nacimiento, ¿no? El cordón doble. Eso hace una anoxia y se pierde oxígeno y nutrientes a determinadas áreas del cerebro y entonces luego se presentan los procesos convulsivos, ¿no? Que como tú dices, le descubrieron un año después.
Cuando la parte psicomotora pues tenía que avanzar y no avanzó, ahí fue cuando se descubrió. ¿Qué pasó allí? Allí hay, digamos, entre comillas, muerte cerebral, ¿no? En alguna partecita del cerebro, pues que no sé cuál será en este momento, la localiza es la resonancia, muerte cerebral. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Intentar, digamos, restaurar propiamente tejidos, tal vez no. Porque tejidos neuronales que murieron, pues igual que en el corazón y cualquier otro lado, no se vuelven a restaurar, pero sí se vuelven a producir otras, ¿sí? En neurología se llaman caminos neuronales, a restablecer otros caminos neuronales, porque recuerda que la neurona como tal parece que no se restaura, aunque como le digo hay estudios en este momento que parece que apuntan a que sí hay un proceso de restauración y con mayor razón pues uno utiliza los productos. Pero allí, ¿qué hay que hacer? Pues allí teniendo en cuenta eso hay que hacer lo que dijimos al principio, hay que utilizar el Supermix, el OmniPlus, el Power, el Optimus como mínimo, ¿sí? Esos 4 productos como mínimo, Supermix, OmniPlus, Power Maker, Optimus. Ya si quiero agregar algún otro producto, pues puedo utilizar el Estar Bien, el Biocross, etcétera, etcétera. ¿Con qué intención? Con la intención de ir restaurando lo que más se pueda, ir mejorando lo que más se pueda, y eso junto a procesos de terapia. Hay que hacer terapias si el niño tiene, por ejemplo, alteraciones de lenguaje o alteraciones motores o alteraciones de algún tipo, entonces hay que hacer una terapia de ese tipo y usar los productos, porque entre los productos y una terapia se van encontrando nuevos caminos neuronales. Lo que tenía que hacer con estas neuronas ya no las va a hacer, pero sí lo puede hacer con otras aprendiendo. Y para aprender tengo que tener materia prima, que es el producto, y tengo que tener alguien que me enseñe, una terapista que pues haga la terapia que el neurólogo, ¿cierto?, le indique. Eso sería lo que hay que hacer en este momento para poder mejorar y no empeorar, porque con el tiempo esto se puede ir empeorando, ¿no? Pero así como yo lo veo, si se hacen las dos cosas, se usan los productos y lo pones en terapia específica, ¿no? Que el neurólogo lo valore y le diga, doctor, ¿qué tipo de terapia puede hacer mi niño? Y le diga esta y esta, y usted lo lleva a un centro especializado que comiencen a hacer las terapias 1, 2, 3 veces por semana, usa los productos y rápidamente va a notar cambios. Y en el tiempo, con mayor razón, tenemos 7 años para mejorar lo que más se puede. No debemos de perder tiempo. ¿Oye? Cualquier otra inquietud pues me va escribiendo por el WhatsApp, pero eso es básicamente lo que hay que hacer. Perfecto. Antes de continuar, de pronto si le parece, doctor, no sé cómo está de tiempo, antes de continuar con Nelly Cifuentes, Beatriz. Hola, ya no hay más, es que estaba bajita de batería. Hola, Jorge, ¿ya no hay más preguntas? Sí, Nelly Cifuentes, no sé si le podemos dar a Nelly Cifuentes. Una pregunta adicional. Una pregunta adicional porque ya van a ser las 8. Listo. Sí. La última pregunta, Nelly Cifuentes, ahí puedes abrir tu micrófono. Ya. Buenas noches. Buenas noches. Ya, una pregunta. Tengo un sobrino que ya tiene 35 años y él desde la 10, 12 años comenzó con este tipo de epilepsias. Toda la vida ha tomado la medicación. Sé que hace 2 años ya no convulsiona, o sea, si tan seguido, pero él no puede tener bebés. Le detectaron infertilidad por la medicación que toma, mejor dicho. ¿Qué se podría hacer ahí, doctor? Gracias. ¿Ese podría hacer qué? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer? Bueno, allí lo que habría, o sea, la epilepsia hace 2 años que no le da, los medicamentos no se le quitan hasta 5 años después de la última convulsión, cuando ha habido convulsiones crónicas, ¿no? Entonces, que eso es también para responder otra pregunta que había allí. Ahora lo que hay que trabajar es en la parte hormonal masculina. Comienza a utilizar productos como el Homo Plus, el OmniPlus y el Power Maker. Homo Plus,
OmniPlus, Power Maker. Si puedes agregar el SuperMix, mejor, pero al menos esos 3, que lo utilice unas 3 veces al día o 4 veces al día. Yo lo utilizaría 4 veces al día el primer trimestre y luego lo bajaría a 3 y estaría muy pendiente del espermograma y pues de comenzar a hacerle el trabajo a ver si tenemos resultados, ¿no? Porque hay que restaurar allí, ya es que hay que restaurar el daño que hicieron los fármacos a nivel hormonal. Recuerde que el organismo siempre puede restaurar, siempre, él está hecho para restaurar, lo que necesitamos es darle. A veces hay daños tan severos que no se puede restaurar totalmente, pero siempre les he dicho, el 85% de restauración se da, hay casos que no. Pero para que haya una restauración de lo máximo posible son por lo menos 7 años tomando muy buen nutriente. ¿Vale? Gracias, doctor. Bueno, ok. Listo, Beatriz. Bueno, jovencitos. Entonces, Listo, Liomar, nos Jorge. vemos dentro de 8 días. Jorge, que mil gracias y que una feliz Navidad para todos. Pues ver ahora que ya es 22 de diciembre y prácticamente ahí hubo muy buena audiencia. Mil gracias, Jorge. Una feliz Navidad para todos. Muchas Mucho bendiciones. gusto. Gracias. Y bueno, y estamos hablando y dentro de 8 días, si Dios quiere, nos vemos. Ajá. Bueno, disfruten por Bogotá y luego Melgar. Ahí pueden abrir los, Venirse. ahí pueden abrir los micrófonos. Listo. Ahí pueden abrir los micrófonos, Bueno, creo. mil gracias. para que se Gracias, despidan. doctor. Muy buena la Gracias a todos. Bueno, A ok. todos. Que estén muy bien, pues. Que descansen. Gracias, Gracias. gracias. Beatriz, gracias, Liomar. Hasta pronto. Muy Navidad bien. para todos. Hasta luego, Bueno, doctor. con mucho Hasta gusto. luego, doctor. Bueno, ok. Muchas gracias. Gusto. Ya, bendiciones.